10 de la mañana con 28 minutos. Continuamos aquí en CoraRTV.com del Perú para el mundo y Perú al día, el primer noticiero informativo de nuestra ciudad capital. Ya se encuentra aquí en nuestros estudios, en nuestra mesa de conducción, el sociólogo Manuel Germán Benza Flucker, licenciado en Sociología por la Universidad Católica del Perú, máster en Economía Política y Planificación en la Universidad de Bielefeld, Alemania, diputado nacional de Izquierda Unida, dirigente del Partido Socialista Revolucionario, cuya posición ideológica también mantiene de izquierda nacional y cristiana. Trabajó como consultor en Naciones Unidas. Nosotros le damos la más cordial bienvenida entonces al sociólogo que va con el número 10 por el Frente Amplio, Manuel Germán Benza Flucker. ¿Cómo está, sociólogo? Bienvenido aquí a Perú al día a través de Cora RTV. Muchas gracias a usted, amigo Lizárraga, por haberme llamado por teléfono a mi casa y por eso estoy acá. Yo quiero dirigirme a la amplia audiencia de esta antigua radio que siempre escuché para explicar algunas cosas que normalmente a veces no se explican y que yo quiero aportar. Por eso soy candidato, porque quiero aportar con mi experiencia, con mi conocimiento, pero también con mi honradez y este hábito mío de ser docente, ¿no? Y hacer docencia política. La ética, amigo, la ética debe estar por encima de la política. Correcto. Sí. Sociólogo, yo quería preguntarle, y es una pregunta puntual, valga la redundancia. Usted ha sido diputado nacional. Lo cierto es de que el Perú necesita, hemos revisado, nos hemos dado la molestia de revisar su perfil profesional, su experiencia como profesional, y yo creo que el Perú necesita de gente como usted, y lo digo abiertamente, necesita que gente como usted aporte al Perú. ¿Qué proyectos o propuestas tiene usted en mente en el caso de que llegue al Congreso de la República? De diverso tipo, ¿ya? A ver, la más importante es la de contribuir con otros, los que quieran estar en esta posición, por lo menos los de Frente Amplio estamos en esa posición. Hay que cambiar esta Constitución y yo voy a explicar por qué. Si no se cambia, todo va a seguir igual, porque las leyes se dan de acuerdo a esta Constitución y la Constitución hecha en la época fujimorista es una Constitución neoliberal que le da todas las ventajas a los grandes capitales extranjeros y que el Estado pierde su función de protección de la mayoría de los ciudadanos. Y yo lo voy a explicar eso. Por otro lado, sin duda, varios planteamientos puntuales. A ver, ¿es justo o no es justo que haya, como en otros países, una pensión universal a todas las personas mayores de 65 años en el Perú? Eso es perfectamente posible desde el punto de vista económico. Y socialmente es una necesidad, y eso además dignificar a las personas de esa edad. Hay que, digamos, preocuparse muy particularmente en la niñez. Yo he trabajado en UNICEF en Bolivia, que es la Oficina de Naciones Unidas para la Infancia, los niños, niñas y adolescentes. Y entonces ahí sí, reforcé mis conocimientos. Yo trabajé con los niños de la calle, por ejemplo, con la deserción escolar. Y claro, eso está vinculado a la pobreza, a la necesidad de que los niños trabajen, y también está vinculado a la informalidad. Entonces, todo eso no obedece a una sola causa, sino a varias causas, y vamos a tener un poquito de tiempo, lo voy a poder explicar en la medida de lo posible. Ahora, por otro lado, necesitamos, esto es muy importante, industrializar el Perú. Producción agraria y producción industrial. ¿Por qué? Justamente el 75% de los peruanos son informales no por su gusto, sino porque el peruano es imaginativo y se inventa su propia chamba, pues. ¿Ya? Y los jóvenes, la proporción es mayor, es el 80%. Entonces, ¿cuál es el futuro del Perú así? Ninguno. La pregunta es, ¿qué país hoy día desarrollado no se ha industrializado previamente? Ninguno. ¿Y el Perú se está industrializando? No. Desde en todo Fujimori no hay ninguna preocupación por fomentar la industria. Más bien, Fujimori y su gobierno destruyeron la poca industria que había, que estaba creciendo aquí, hasta automóviles se hacían, señor. ¿Ya? Eso desapareció. ¿Y vendemos qué? Materia prima barata, y compramos todos los productos industrializados y perdemos en el intercambio. Entonces, se genera empleo, se genera riqueza y podemos exportar industria, y si baja el precio de los minerales podemos defendernos mejor. Hoy día baja el precio de los minerales y estamos fregados.
¿Me entiende usted? Correcto, correcto. Sí. Oye, otra pregunta puntual. Usted ha tocado un tema muy importante en cuanto a la industrialización de nuestro país. Pero hay un tema que también, al margen de ello, que tiene mucha relación con la industrialización que preocupa a todos los peruanos, es acerca de las transnacionales, donde, usted ya lo dijo, esta constitución vigente que favorece, ¿no?, a las empresas extranjeras. ¿Qué opinión al respecto? Bueno, la única constitución del mundo, y por favor yo me someto al escrutinio de ustedes, los que me están escuchando, lo pueden buscar en las constituciones están ahí en internet. La única que dice, lo voy a leer textualmente, artículo 63, la inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. Esto no lo dice nadie. ¿Por qué? Porque la extranjera es más potente que la nacional. Entonces, al final, por eso el Perú se está vendiendo a pedazos desde el fujimorismo hasta ahora. ¿Ya? Porque finalmente el capital extranjero va comprando tierras, minas, gas, petróleo, el mar y todo. ¿Ya? Y frente a ello no hay posibilidad de desarrollo de capital nacional. El pequeño empresario peruano es un héroe porque no es apoyado por nadie, y encima tiene este artículo y le caen encima los capitales transnacionales y se lo comen. Se lo comen en el comercio con las supertiendas, se lo comen en la industria, se lo comen en las minas, se lo comen en todo. Y usted ahora va y compra su balón de gas que costaba 6 soles cuando era del Estado y ahora cuesta ¿cuánto? 36, 6 veces más. Obra de Fujimori. Y el fujimorismo nunca ha dicho, caramba, nos equivocamos por eso. Esto es un fracaso evidente y tiene un culpable, el fujimorismo. Y también Toledo, y también García, y también Humala, que han seguido con la misma lógica. Había que renegociar ese contrato. No es posible que los peruanos estemos financiando un gas que antes le pertenecía a los chilenos, porque Fujimori se lo vendió a los chilenos y ahora le pertenece a los españoles, que es Repsol. Y nuestro balón de gas es el más caro de América Latina, y en países que no tienen gas como Chile, pues vale la mitad o la tercera parte en otros países. Esto no puede ser. Ecuador y Bolivia tenían el mismo precio cuando Fujimori vendió la Pampilla. Ahora sigue costando lo mismo porque ellos no lo privatizaron. Pero al privatizar esto, señor, lo hubieran privatizado aunque sea el 49%. Entraba capital, entraba tecnología, mejorábamos la empresa, pero no, la privatizó al 100% porque la coima es mayor. Entonces, ¿quiénes nos fregamos con eso? Todos los consumidores del gas doméstico. 6 veces más estamos pagando por eso. Y eso está garantizado en la Constitución ahora, artículo 60. Correcto, sociólogo. Sí. El Perú necesita de un cambio. El Perú necesita de aquellos políticos de antaño con esas ideas o esas ideologías que mantenían al Perú, digamos, dentro de una política acorde con el derecho y el respeto al Estado de Derecho. Sí, señor. ¿Cómo no recordar, y usted es izquierdista de muchos años, diputado nacional de Izquierda Unida, dirigente del Partido Socialista? Es decir, si yo le voy a mencionar, los importantes y principales izquierdistas, dirigentes izquierdistas que tuvo el Perú, era para quitarse, como se decía, el sombrero. El Perú necesita de cambios, sociólogo. Sí. ¿Qué hacer para que el Perú, sobre todo la población, crea en un Estado de Derecho, crea en el Ejecutivo, porque ahora hemos perdido la confianza? Sí, claro que se ha perdido la confianza, y también en el Congreso, porque ahora resulta que llegan al Congreso los que más plata reciben de las minas o del narcotráfico o de los pesqueros o de las AFP para llenar de carteles todo el Perú, para pintar todo el Perú, ¿no es cierto? Yo les pregunto a ustedes, yo acompaño a Verónica Mendoza, una mujer extraordinaria que estudió en la Sorbonne de París, antropología, pero ha estudiado educación en España y ha estudiado psicología en el Perú. Es una mujer culta, es una mujer brillante, anoche la escuché en Canal 4, pero hay algún cartel grandazo por ahí de Verónica Mendoza. No hay ni habrá, porque nosotros no respondemos a esos intereses. Entonces nuestro pueblo tiene que sacar sus cuentas de la siguiente manera. La gente honrada no recibe, no se amarra con esos capitales. No tener propaganda en este momento es dejar de estar un sospechoso, ¿ya? Para mí todos son sospechosos si derrochan millones de dólares en una campaña electoral para usar el Perú como un botín y seguir otra vez en lo mismo, dando vueltas en lo mismo. Por eso, por ejemplo, el señor Guzmán dice que no hay que cambiar la Constitución.
El señor Barnechea dice que no hay que cambiarla. Keiko dice que no hay que cambiarla si su papá la hizo, ¿no? Que el señor Alan García dice que no, y eso, que la Constitución del 79 era mejor y era presidida por Víctor Raúl, pero él ha traicionado a Víctor Raúl Ayala-Torre hace rato, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces, pues, todos los candidatos que están punteando ahorita en las encuestas están por defender un sistema injusto. Hay que cambiarlo paulatinamente, porque nada se mejora de un día a otro. Yo soy planificador. La planificación se hace al corto, mediano y largo plazo, ¿ya? Pero se hace, pues. Aquí no existe. Hay un tema puntual que preocupa a la población sobremanera, porque usted lo acaba de decir, los que tienen plata, los empresarios o X personas que tienen dinero son los que postulan al Congreso, pero cuando están en el poder, se sirven del poder antes de servir al pueblo. En este caso, ¿qué se podría hacer? ¿Qué se podría hacer para que cambie los requisitos a ser congresistas de la República? Aquí tengo, y usted tiene la Constitución, sí. ¿no? Dice que para ser congresista de la República, el artículo 49, creo, si usted me ayuda, sociólogo. No, no es igual. Acá está, no, la página 49 del artículo 90, ¿no? Es el artículo 90. Dice, para ser elegido congresista de la República se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años y gozar del derecho de sufragio. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Cambiaría en ese sentido ese artículo 90 de la Constitución? Aunque bueno, yo le precisaría solamente que hay que hacer un escrutinio, o sea, una lectura muy minuciosa de su vida privada para que sea pública, porque tiene que ser honrado, ¿ya? Y no puede ser que haya gente que le perdone la deshonestidad a los candidatos, ¿ya? Sí. Hay que llamar al pan y al vino. El que es corrupto, pues, ya está. Entonces, todas las constituciones del mundo democrático ponen esas condiciones, porque alguien que no estudió en la universidad, pero tuvo la calidad de ser autodidacta, fue Víctor Raúl Ayala-Torre, o fue José Carlos Mariátegui. Y ahora hay varios de ellos en el Perú. No estudiaron en la universidad, pero saben mucho y son gente honrada, ¿me entiende? Ya, entonces, ahora hay muchos profesionales bambas, ¿no? Acabamos de estar escuchando un tremendo escandalazo por el tema de Acuña. Yo no quiero dedicarme ni un segundo a este señor, ¿ya? Entonces, no vale la pena este señor. Ya. Entonces, la verdad es que eso de los títulos no asegura nada. Asegura que la trayectoria moral, la trayectoria intelectual, la capacidad de formular propuestas, la capacidad de vincularse con el pueblo, de estar todo el día sintiendo, vibrando la problemática del pueblo. ¿Usted qué cosa cree? ¿Que por qué soy sociólogo? ¿De casualidad? No, señor, yo opté por esta carrera, porque esto es una herramienta que me permite estar más cerca de la población y entender la problemática. El estudio de las masas, dentro digamos, contempla su profesión de sociólogo. También nos dice a las claras que el Perú, la población, está cansada de tantas, digamos, promesas que no se cumplen, ¿no? ¿Usted cree de que el Perú todavía tiene la oportunidad de darse el cambio? ¿Se puede dar el cambio aquí en el Perú? Yo soy una persona infatigable, hasta el día de mi muerte no cambiaré, y un elemento fundamental de mi fe política es mi fe cristiana. Yo creo que siempre es posible un cambio, señor. Qué bueno. Entonces, si no, no estaría metido en esto. Así es. Ya. Yo sería un pesimista, estaría echado en mi cama, ¿me entiende? Pero no. Ayer he estado caminando a las calles de Nueva Infantas, allá en San Martín de Porres, entregando personalmente mi volante a la gente y explicando. Y mientras tanto veía los enormes letreros de Acuña, de PPK, de Alan García, de Guzmán, ¿me entiende? Guzmán es un candidato que está vinculado, si no por el bolsillo, por lo menos, yo creo que también por el bolsillo, pero ese es mi punto de vista, en su propia confesión con Israel como país, ¿ya? Y entonces, además, Ricardo Belmont ha hablado de sus primos, los más millonarios del Perú, los dueños de Ésica, de Yambal, ¿no? Que también se pedían Belmont, que también están financiando esto, ¿no? Entonces, hágame el favor,
se puede creer que eso es nuevo. No, eso es lo mismo, simplemente un poco más joven, pero plantea lo mismo. Y es lo más de lo mismo, y por si acaso, ¿no? Por si acaso. Aquí lo digo con toda franqueza, y si no quiere él polemizar porque siente que él es candidato a la presidencia y yo soy un candidato al Congreso, aunque con más experiencia y ciencia que él, pues que me mande pues alguno de sus candidatos parlamentarios, ¿no? A ver, porque yo quiero polemizar con cualquiera de ellos para decirle estas cosas. Así a solas no, porque parece que fuera yo malcriado, que no estoy dando la cara delante de uno de ellos. Conocedor de la política peruana, de nuestro país y del extranjero, ¿se respeta el Estado de Derecho en nuestro país? Nunca se respetó en forma total. La democracia, señor, yo creo en la democracia, pero no existe la democracia perfecta en ninguna parte del mundo. Es un tipo ideal, lo voy a explicar. Tipo ideal es aquello, es como el horizonte al cual alcanzar. Usted navega hacia el horizonte y el horizonte se va más allá, ¿no es cierto? Así es. Muy bien. La democracia entonces es un ideal, y hay sociedades más democráticas y hay menos democráticas o autoritarias. El Perú con Fujimori fue una sociedad muy autoritaria, ¿no? Ahora es una sociedad democrática, sí, en lo político y a medias porque hay elecciones, pero la democracia no solamente es política, es económica. Si la gente no tiene acceso al agua potable, no tiene acceso a la electricidad, no tiene acceso a la vivienda, no tiene acceso a las comunicaciones, eso no es democracia, ¿ya? Entonces, ¿por qué la gente entonces termina diciendo, ¿para qué quiero democracia? Si solamente es política, y me dan para votar, pero con propaganda millonaria de algunos candidatos. Usted, dentro de sus propuestas o proyectos que tiene, habló sobre la pensión universal para mayores de 65 años. Existe una pensión, no universal, pero una pensión 65 de este gobierno. ¿Usted pero mejoraría no en todo caso? No es universal, es verdad. Debe ser universal. ¿Y de cuánto estaríamos hablando de una pensión universal? Le voy a explicar primero por qué. Porque todos tenemos la misma dignidad y los mismos derechos. Todos los ciudadanos, no 50.000, sino todos los ciudadanos. Y entonces, en muchos países que pasan determinada edad, tienen derecho a una vida digna. Así es. Y a una vejez digna, ¿correcto? Entonces, esto no es pedir peras al horno, porque tampoco son millones de personas, no. Y el Perú se gasta a veces la plata en otras tonteras, pero en la dignidad de las personas no. En la dignidad de los niños tampoco. Los niños, cuando son pobres, y ¿sabes qué? Ha aumentado la desnutrición y la deserción escolar, que están asociados además. Y entonces, eso atenta contra la dignidad. Por lo tanto, hay que luchar contra la desnutrición infantil y contra la deserción escolar, pero con ofertas realistas, no con adefesio, porque el adefesio cualquiera, ¿cierto? Correcto. Temas puntuales, educación, salud, trabajo y programas sociales. Mire lo que dice esta Constitución. Porque esto mucha gente, no por mala voluntad, sino porque esto está leyendo la Constitución, ¿no? Mira, el artículo 11 y el artículo 13, a diferencia de todos los demás países del mundo, no garantiza la salud en el artículo 11, no garantiza la educación en el artículo 13. Voy a leer el 13, por ejemplo. El artículo 13 no dice el Estado garantiza la educación, no dice. Dice, el Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza, segundo párrafo. La libertad de enseñanza quiere decir que usted es libre de tocar el timbre en un colegio privado o público o en una universidad privada o pública. Pero al público, al estatal, no le dan plata. ¿Ya? Entonces al final, usted quiere que su hijo aprenda más, tiene que ir al privado. Entonces es una forma de privatismo. ¿Por qué? Porque el enfoque de esto es neoliberal. O sea, libertad a los grandes capitales, negocio para ellos, pero no tiene un enfoque de los derechos del ciudadano. Así es. Que todos tenemos el mismo derecho a una buena educación de calidad. Mi hija, por ejemplo, que anoche le he despedido, que se va a la Argentina porque ahí está viviendo, ella estudió en la Universidad de Buenos Aires, que es de extraordinaria calidad y es estatal. Y la mejor universidad de América Latina es la UNAM, la Universidad Nacional de México, ¿no? Autónoma de México. Y ella, la segunda de mis hijas, ha hecho un doctorado en el Colegio de México. Muy bien, pero allá es estatal, es estatal.
Y es muy buena universidad, mejor que cualquiera de las universidades peruanas, privadas o públicas. Entonces, ¿dónde está la inversión estatal fundamental? En la salud y en la educación, señor, que van juntas además. En cuanto a los programas sociales. ¿Cuáles? Programas sociales, por ejemplo, estamos hablando de Beca 18, estamos hablando de Pensión 65. Algo se hizo. Sociales. Por ejemplo, le voy a tocar a este sociólogo, que es un tema que me preocupa y le preocupa a los pensionistas de la ley 19.990. No hay todavía un líder, ¿no?, que diga, bueno, voy a hacer esto por las personas de la tercera edad. Hubo un candidato al Congreso de la República, Xavier Barrón, que en su spot publicitario utilizaba, y yo creo que para mí cometió un... Sí, pero era el candidato financiado por las AFP, señor. Exactamente. Entonces. Pero atacaba la dignidad de estas personas, ¿no? O sea, sin duda. Definitivamente, bueno, quiero saber cuál es su concepto. Yo, ¿no? señor, he cumplido 70 años y según la nueva ley universitaria me pueden votar de la universidad que yo estoy enseñando ya tanto tiempo. ¿Y cuánto voy a pasar a ganar de las AFP, donde me metieron a la fuerza en la época de Fujimori? 750 soles. ¿Me entiende? Ya está. Entonces, señor, no es mi caso, es el caso de millones de peruanos que dieron su vida trabajando para que al final las AFP se lleven la plata al extranjero, la trabajen ahí. No obstante que se habían comprometido a llevarse un máximo de 8%, se están llevando el 50% al extranjero y a jugarlo en la bolsa de otros países, ¿no? Y a mejorar la economía de otros países con la plata nuestra, señor. Pues nuestro planteamiento en el Frente Amplio es, con Verónica Mendoza, y ella también lo ha dicho, vamos a cambiar la lógica de las AFPs, libre desafiliación de las AFPs, crear un sistema de pensiones justo y digno para todas las personas del Perú, tengan trabajo o no tengan trabajo, porque si no, la dignidad es solamente para algunos y para otros no. Y eso atenta contra mi fe política y contra mi fe cristiana. Correcto. Sociólogo, bueno, esto es corartv.com del Perú para el Mundo y Perú al Día. Nos ven las comunidades en el extranjero, comunidades peruanas, allá en Europa, en América. Lo cierto es que a través de las redes sociales tenemos mucha comunicación con ellos, nos escriben también. Diríjase usted a las comunidades extranjeras, a los peruanos en el extranjero, en el sentido, y a los televidentes que nos están viendo aquí en el Perú. ¿Por qué votar este 10 de abril con el número 10 por Frente Amplio por el sociólogo Manuel Germán Benza Flúquer? Sí, aprovecho para decir que todos los peruanos habilitados para votar con su DNI del país donde están residiendo van a votar por la candidatura presidencial y también por los congresistas de Lima, de manera que pueden votar por mí. Así es. O no votar por mí. Entonces, y yo me dirijo a ellos con todo cariño porque he vivido en el extranjero, no solamente en Alemania, también en Bolivia, ¿no?, y en otros lugares. Y entonces he visto desde adentro cómo viven nuestras comunidades. Esforzadamente, pero a veces lo discriminan. Entonces, Ecuador, con Rafael Correa, nos ha dado un buen ejemplo. Un hombre de izquierda democrática y cristiana como yo. Ya. Que ha hecho un programa de retorno. En España habían 3.800.000 ecuatorianos, ahora 1 millón. Ha hecho un programa de retorno. Pero para eso ha tenido que, tomar una serie de medidas que tienen que ver con generación de empleo para que esta gente regrese, porque si no, no va a regresar a patear latas, como se dice, ¿no? Ya. Entonces, eso quisiera para mi patria. Yo digo, ¿por qué Ecuador puede y nosotros no? Porque falta patriotismo acá. Porque aquí hay sobra demagogia para ganar votos, pero falta capacidad para inventar fórmulas para sacar adelante el país. Si aquí no se industrializa el país y no se apoya el agro, ambos son producción, ¿no? Producción en el agro, producción en la industria y generación de empleo digno, entonces vamos a seguir teniendo una enorme cantidad de informales que se inventan su trabajo dignamente, pero que no saben cuál será su futuro del día siguiente, menos después de los 60 años. Correcto. Sociólogo, hay otra pregunta puntual. Se habla de independencia de poderes. ¿En el Perú se respeta la independencia de poderes? No, deberían respetarse. Los poderes del Estado son 3, ejecutivo, legislativo y judicial. Así es.
El judicial ya la palabra ha quedado corta porque mejor sería decir administración de justicia, que es Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, que hoy día es realmente un adefesio, que cambiar la lógica, ¿no? También es la Defensoría del Pueblo, que lo está haciendo más o menos bien, es, bueno, el Tribunal Constitucional, que lo está haciendo mal, etcétera. Entonces, esos tres poderes, lo dijo Montesquieu antes de la Revolución Francesa, deben equilibrarse y ser autónomos. Pero acá ni se equilibran ni son autónomos. El Poder Ejecutivo hace lo que quiere sobre los otros dos. Impone la agenda del Parlamento, por ejemplo. Señor, cuando fui diputado, no obstante que gobernaba el APRA, yo estaba en oposición a ellos, caramba, nosotros nos hacíamos respetar y la agenda de debate se hacía en el Parlamento, no dictada del Palacio de Gobierno. Pero acá no, pues. Ahora se está dictando del Palacio de Gobierno y esos son los que discuten los parlamentarios porque les falta pantalones para denunciar estas cosas. Correcto, sociólogo, la mayoría de peruanos piensa que hoy en día el Congreso de la República es un circo. ¿Usted qué piensa? No un circo, pero sí es dramáticamente mediocre. El 90% llegó de la misma manera como ahora quieren que llegue la gente, por propaganda. Solo, perdone la palabra, yo no quiero insultar a nadie, pero esto es una manera sencilla de decir algo que todos podemos entender. Burros con plata, ¿ya? Y plata a veces mala vida, que hicieron propaganda por todos lados y salieron. Entonces el ciudadano, ¿qué es el que elige? Elige al más visible. Dice, bueno, fulano ha llenado de las paredes, bueno, vamos a darle la oportunidad, pues, ¿no? Ha pintado por todos lados su nombre, está en todos lados su nombre en la radio, en la televisión, etc. Votaremos pues por él, porque los demás han sido invisibilizados, no los ven, no saben, o por último, como todavía no han subido en las encuestas, dicen, no voy a perder mi voto, cuando el voto debe ser de conciencia, no se vota como una carrera de caballos para ver quién el voto para ganar, no estamos en una carrera de caballos acá. Estamos a escasos minutos ya de la culminación de Cora RTV a través de Perú al Día. Dos temas puntuales, por favor, sociólogo. Sí. La primera es sobre la ley Fragancia. La ley Fragancia, bueno, se está aplicando en nuestro país. Hoy cualquier persona, sobre todo las damas que en su mayoría han agredido a la Policía Nacional, hoy están purgando condena en los penales de nuestro país. Lo mismo se debe repetir también porque la ley es igual para todos, para los malos elementos de la Policía Nacional. Pero sin duda, la ley Fragancia está bien, pero para ambos lados. Así es. Porque resulta que hoy el policía también puede cometer autoritarismos y lo suele cometer abuso de autoridad. Y claro, se escuden la ley Fragancia para decir, a mí no me va a pasar nada y te puedo pegar, ¿no? Y te puedo violar también. O por último, te puedo meter un tiro. Y hay una ley que dice que si mete un tiro no le pasa nada. Entonces, pues, la ley tiene que ser para todos. Y yo soy un amigo de la Policía Nacional y un amigo del orden ciudadano, pero el orden ciudadano no se consigue solamente con ley Fragancia. Este 5 de febrero se está anunciando a través de algunos medios de comunicación una probable huelga o paro policial. Mire usted, los policías, lo primero que hay que decir en público es que deben conservar ciertos derechos que lo tienen, que no está claro cómo se dieron. Entonces se lo pueden quitar, que es la posibilidad de que cada policía pueda retirar su CTS. Lo digo y lo repito, esto debe ser aclarado porque no hay derecho a que un policía gane poco y encima no pueda retirar su CTS cuando cambie de gobierno, ¿ya? Pero lo segundo, qué mal que hayan escogido el 5 de febrero. El 5 de febrero fue una asonada que organizaron los apristas de derecha, que el APRA hay gente buena, que yo respeto, los apristas más recalcitrantes contra el gobierno de Velasco Alvarado. Entonces, ¿por qué han escogido esa fecha donde incendiaron el centro cívico, donde generaron la posibilidad de que los delincuentes saquearan las tiendas? No, con eso sí. Yo no estoy de acuerdo, he dicho, soy amigo del orden, amigo de la policía, pero no estoy de acuerdo ni con la fecha. Es simbólica también. Y esto no es un buen símbolo. Así es. Eso no es un buen símbolo, no.
Correcto, ya estamos llegando a la parte final. Sociólogo, con el sociólogo Manuel Germán Benza Fluker, que va con el número 10 por Frente Amplio en estos comicios electorales del 10 de abril. Diríjase, por favor, a toda la población peruana, por favor. Lo primero que quiero decirles a ustedes es que yo no arrugo, como dicen. El otro día, en el programa de Milagros de Leiva, antes que me toque a mí, que me entrevistó largamente a la señora Townsend, porque el señor Acuña no pone la cara, sino la señora Townsend, y anoche lo repitió en el Canal 4. Y entonces, y de pronto se paró y se fue, arrugó. Yo no arrugo. Correcto. Y nunca arrugaré. Y Mere y Verónica Mendoza tampoco. Por eso yo estamos en esta lista. Porque para realmente sacar adelante buenos proyectos en favor del pueblo, en contra a veces de grandes intereses, no puede uno arrugar. Tiene que ser valiente y honrado. Siempre. Correcto. Bueno, agradecer la presencia del sociólogo Manuel Germán Benza Fluker, que va con el número 10 por el Frente Amplio en estos comicios electorales del 10 de abril. Nos ha hablado ampliamente por qué votar por él. Yo creo que la población tiene que saber elegir como un profesional con mucha experiencia, un profesional idóneo, que realmente es lo que el Perú necesita, buenos congresistas de la República. Teniendo mejores congresistas van a haber mejores leyes, y al haber mejores leyes yo creo que el Estado de Derecho en el Perú se va a respetar. Muchas gracias, sociólogo. Bueno, ya le estamos poniendo punto final entonces a nuestra jornada informativa el día de hoy. Estamos lunes ya, 1 de febrero del año 2016. A nombre de JJ Rodríguez en los comentarios, análisis y la información local, nacional e internacional. Un servidor, Pedro Lizárraga, productor, director y conductor de su programa Perú al Día, se despide como siempre hasta el día de mañana, 10 en punto de la mañana. Hasta mañana, señores, y que Dios los bendiga.